Bien, muchachos, miren, aquí les voy a presentar varios ejemplos de cómo desarrollar un binomio elevado a una potencia, tanto de manera algebraica como de la forma de lo complejo. Prestenle atención a esos ejercicios para que podamos aplicarlo y desarrollar los problemas que se nos presentan en la práctica. Bien, lo vemos. Bien, jóvenes, vamos a ver cómo desarrollar un binomio elevado a una potencia enésima aplicando diferentes métodos. La primera regla que vamos a ver es el binomio de Newton. Para identificar ese binomio, primero vamos a hacer combinaciones. El primer término que vamos a obtener de ese binomio va a ser una combinación de n hasta 0, donde n es el exponente y 0 es el primer término. Ese número n, el orden, va a ir cambiando, aumentando 0, 1, 2, 3 hasta llegar a n. Entonces mi primera combinación para el primer término va a ser una combinación de n, de índice m, n y orden 0. El primer término, que es a elevado a la n, y el segundo término en esta parte no aparece. Siempre el primer término solo va a estar el primero a la n, el segundo va a estar elevado a la 0. Más o menos una combinación de m, de índice m y orden 1, de índice n, orden 1. N es el exponente, 1 es el orden. A elevado a la n menos 1 y b elevado a la 1. Aquí va un signo de más en la fórmula, aquí va un signo de más. El tercer término va a estar compuesto por una combinación de m, de n, elemento de orden 2, a elevado a la n menos 2, y así sucesivamente va a ir creciendo hasta llegar al último elemento. ¿Cuándo termina? Cuando el segundo término se convierte en el exponente n y la combinación se compone de n en n, o sea, de índice n y orden m. En las combinaciones, recuerden que los números combinatorios me identifican cuántas combinaciones posibles se pueden formar de un conjunto que tenga m elementos tomado de n en n. Quiere decir que si yo tengo, no sé, en una funda tengo 20 bolitas y la quiero formar, hacer formaciones de 3 en 3, entonces para identificar cuántas formaciones puedo hacer con esas 20 unidades de bolitas tomadas de 3 en 3, aplicamos el análisis combinatorio, en este caso una combinación, donde va a ser esta fórmula que tengo aquí. Una combinación de m índice y m n va a ser igual a m factorial. Aquí vamos a aplicar el factorial, otro elemento nuevo. Ahorita vamos a explicar qué es esto. Dividido entre n factorial por m menos n factorial. El orden es lo que me indica las agrupaciones, de cuánto en cuánto se van a tomar, y m es el número de elementos que tenga el conjunto. Bien, vamos a ver algunos ejemplos aplicando álgebra y luego vemos los ejemplos aplicando ya los complejos. Aquí yo tengo una combinación primero para luego caer aquí y ver esos paréntesis, cómo lo desarrollo. Una combinación de 5 en 3, quiere decir que tengo un conjunto de 5 elementos y lo voy a tomar de 3 en 3. Entonces, para ello aplicamos m factorial, que es 5 factorial, dividido entre n factorial, que es 3, por 5 menos 3, m menos n factorial. Cuando hago esta resta voy a tener 5 menos 3, me da 2, y 3 factorial. ¿Qué es el factorial? Es descomponer ese 5 en unidades como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso me va a permitir hacer ese producto, y aquí debajo hago lo mismo, 3 por 2 por 1, y me va a quedar aquí 2 por 1. Eso simplifico, hago los productos, lo simplifico y lo divido, y eso me va a dar un número. También eso se puede identificar por la calculadora. La calculadora, en esta tecla aquí, yo le doy al número, en este caso 5, le doy Shift y le doy a esa tecla por, que tiene debajo en amarillo X factorial, y le doy al signo de igual y me va a decir cuánto es 5 factorial. Por aquí lo vamos a hacer en este ejemplo al pasito desarrollado. En los demás lo hacemos con este proceso. Recuerden, primero le doy al número, luego le doy a Shift y luego a esa tecla aquí, y le doy al signo de igual, y eso me va a generar el factorial de cualquier número. Bien, entonces esto va a ser el factorial. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
Y aquí ese 3 factorial es 3 por 2 por 1. Me queda 5 menos 3, que es 2. Luego ese 3 lo cancelo con este 3. Este 2 lo cancelo con ese 2. Y me queda 4 por 5, 20. Por 1, 20. Y entonces dividido entre 2 factorial. El 2 factorial es 2, que es 2 por 1. Y 20 entre 2 me da 10. Ahí entonces, ¿cuántas combinaciones posibles puedo formar de un conjunto que tenga 5 elementos tomados de 3 en 3? 10 formaciones posibles. Esa es la combinación. Esto para poder caer a los ejercicios que nos competen. Vamos a los ejercicios. Si yo tengo, por ejemplo, x elevado a x más 2, y elevado a la 5, y lo voy a desarrollar, lo primero es hacer una combinación de 5 en 0, el primer elemento, una combinación de 5 en 0, x elevado a la 5, y y no va a aparecer, va a estar a la 0, no aparece. Y luego voy a ir haciendo combinaciones siempre de 5, en la primera de 5 en 0, luego de 5 en 1, luego de 5 en 2, luego de 5 en 3. Esas van a ser las combinaciones que tengo aquí. De 5 en 0, el primer elemento elevado al exponente 5, y el segundo no va a aparecer elevado a nadie. ¿Por qué? Porque al final ese va a aparecer elevado a la 5, y el primero no puede estar. Es así. Entonces, ya una vez tenemos esto, tomo el segundo término. Aquí una combinación de 5 en 1. Miren que n, el orden va aumentando, y m, o sea, el índice se queda igual. 5 en 0, 5 en 1, 5 en 2, 5 en 3, 5 en 4, 5 en 5, hasta llegar al último término. Entonces, x elevado a la 4, en el segundo término de 5 en 1, x elevado a la 4, porque a la 4 siempre le restamos 1 al exponente anterior, a la 4, y ahora aparece por primera vez y, 2y, elevado a la 1. En la tercera va a ser una combinación de 5 en 2, x elevado a la 3, le restamos 1 a x, pero se lo sumamos a y. Aquí y estaba elevado a la 2, a la 1, ahora va a estar elevado a la 2. La cuarta combinación de 5 ahora en 3, x elevado, aquí estaba la 3, ahora debe estar la 2. Y estaba la 2, ahora va a estar la 3. Una combinación del cuarto término, una combinación de 5 en 4. X estaba la 2, ahora va a estar la 1, y le vamos sumando 1 a y, hasta llegar al último término, que va a ser una combinación de 5 en 5, 2y elevado a la 5, ahora x no aparece. Desarrollando esas combinaciones, entonces vamos a tener, vamos a explicar esas combinaciones al pasito aquí. Una combinación de 5 en 5, desarrollando la fórmula, también puedo expresarla así: 5 por 4, y abajo me va a quedar 5 menos 1 a 4. Factorial de 1 es 1, entonces ese 4 factorial se me cancela con 4 factorial y me queda 5. Por eso el factorial de 5, de una combinación de 5 en 1, va a ser igual a 5. Esta combinación aquí, cuando el orden sea 0, siempre va a ser igual a 1. Cuando el orden es 0, la combinación es 1. Igual que cuando el orden es igual al índice, también va a ser 1. Aquí en este término aparece 10. ¿Por qué aparece 10? Bueno, porque cuando usted multiplica, como esa combinación está multiplicando con ese término, cuando usted multiplique 5 por 2 le va a dar 10. Y lo mismo va a ir pasando, aplicando esos términos. Cada uno de esos términos usted lo va aplicando la fórmula y va identificando los elementos o los coeficientes de esas combinaciones, y va identificándola para llegar a estos coeficientes. No me voy a detener mucho en esta parte porque esto es algebraico. Yo quiero que trabajemos los términos de los complejos, pero siempre hacemos esa combinación aplicando esa fórmula. Aquí en esta parte sí vamos a aplicarlo los complejos. La primera combinación va a ser el elemento, la primera combinación n, una combinación de orden n, que en este caso es 4, de índice 4 y orden 0. Siempre el primero elevado a la n, y el segundo va a aparecer elevado a la 0. Aquí lo puse para que lo vean, pero sabemos que eso no va a ocasionar nada porque todo el número elevado a 0 es 1. Entonces la segunda combinación va a ser esta misma, pero aquí tengo un 1. Este va a estar elevado a la 3 y este va a estar elevado a la 1. Aquí lo vemos, una combinación de 4 a 1, 2 elevado a la 3 y 4 elevado a la 1. En la tercera aumenta n1, sería 2. El primer término reduce 1 y el segundo aumenta otro. En el
en el siguiente término, aquí hay un 3, esto sigue igual, aquí hay un 1 y aquí hay un 3. O sea que van aumentando. En el último término ya es de 4 a 4, lo que implica que ahí ya yo terminé con mi desarrollo del binomio y ya lo que me queda es simplificar estos términos. Para ello lo vamos a desarrollar uno por uno aplicando la fórmula. Ya sabemos que esa combinación m es 4, entonces factorial de 0 que es n, n0, 4 que es m menos 0, entonces factorial de 0, la propiedad de las combinaciones 1 y 4 factorial entre 4 factorial me da 1 y 1 entre 1, 1, o sea que esta combinación es 1. La siguiente combinación, que es esta de aquí, va a ser de 4 a 1. De 4 a 1, vamos a ver qué nos da esa combinación. M es 4 dividido entre n menos n factorial por m menos n. Cuando hago la resta, 1 factorial es 1 y 4 menos 1, 3. Ese 3 me cancela este. Recuerden que yo puedo descomponerlo o simplemente llevar la decomposición hasta que me quede esta expresión y eso me permite hacer la cancelación. O también desarrollarlo todo junto y al final dividirlo me da exactamente lo mismo. Pueden hacerlo como quieran. Entonces ese factorial de 3 se me cancela con el factorial de 3 y me queda 4 entre 1 que es 4. Siguiente término que es una combinación de 4 a 2. 4 factorial que es m dividido entre n factorial por m menos n factorial. Entonces voy a tener 2 factorial, 4 menos 2, 2 factorial. Entonces aquí 4 por 3 por 2 factorial. Para cancelar este 2 con este 2 me queda 4 por 3, 12. Y 12 entre 2 me da 6. Ya tenemos ese término. El siguiente término que es de 4 a 3, vamos a tener el mismo procedimiento. 4 factorial dividido entre 3 factorial, 4 menos 3 factorial. Ese 3 lo dejo fijo y digo 4 por 3 factorial. Se me cancela ese factorial aquí y me queda factorial de 1 que es 1 y 4 entre 1 es 4. Y entonces por la propiedad de las combinaciones, cuando el orden y el índice son iguales, esa combinación es igual a 1. O sea, ¿cuántas combinaciones yo puedo hacer de un conjunto de 4 elementos tomados de 4 en 4? Una sola, no hay otra. No pueden hacer más combinaciones. Aquí vemos ya sustituyendo esos elementos, el 1, este me dio 1, 2 a la 4 me da 16 y todo número elevado a 0 me da 1. Aquí esta combinación me da 4, esta aquí, y 2 a la 3 me da 8, 4 a la 1 me da 4i, y esa combinación me da 6, 2 a la 2 me da 4 y 4 al cuadrado me da 16. Esa i se me convierte en menos 1 y me queda menos 16. Esa combinación me da 4, aquí la